Buenos días para todos. En primer lugar, quiero agradecerle su participación a este webinar del día de hoy. Mi nombre es Laura Pérez, soy la directora de Mercadeo y los voy a estar acompañando durante toda la sesión. Las inquietudes que tengan, no duden en enviarlas a través del chat. Les recuerdo que al finalizar la sesión recibirán una pequeña encuesta, la cual invitamos a todos a que puedan responderlas con el fin de poderles compartir las memorias del día de hoy. La agenda del día de hoy es la siguiente. Para los que no nos conocen, les voy a mencionar rápidamente quiénes somos y luego daremos paso a Laura González, nuestra consultora analítica, para iniciar con el tema foco del webinar SPSS en acción, integraciones avanzadas con Azure, AWS y GCP. ¿Quién es Cala Analytics? Cala es una compañía latinoamericana experta en la gestión inteligente con analítica. Desde hace más de 30 años trabajamos acompañando a nuestros clientes a evolucionar en su ciclo de vida analítico, agregando valor y mejorando sus procesos de toma de decisiones a partir de los datos. Contamos con operaciones en Colombia, Ecuador, Perú, México y Venezuela, lo que nos ha consolidado como líderes apoyando a nuestros clientes a resolver sus problemas de negocio a partir de su información. Hemos desarrollado más de 3.000 proyectos exitosos en diferentes sectores como financiero, gobierno, académico, servicios, retail, telcos, entre otros. El día de hoy, como se los anunciaba, le damos la bienvenida a Laura González. Laura, bienvenida. Muchas gracias, Lau. Buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien y damos inicio a nuestro webinar. Bueno, Laura, te doy todo el placer para que puedas fortalecer el conocimiento de todos nuestros asistentes con estas integraciones, que sepan que SPSS sí se puede integrar y ya saben, vuelvo y les repito, no duden en enviarnos cualquier inquietud que tengan y al finalizar la sesión van a recibir una pequeña encuesta que les invitamos a contestar todo eso con el fin de poderles compartir las memorias del día. Laura, toda tuya la sesión. Gracias, Lau. Bueno, ya les voy a compartir la pantalla para que demos inicio a la sesión. Bueno, en este webinar nosotros vamos a ver cómo con nuestras herramientas de IBM SPSS podemos integrarlas con la nube, como por ejemplo Azure, AWS y GCP. Entonces, para la sesión de hoy vamos a tener estos temas que son, primero vamos a poner como en contexto qué es SPSS Modeler, qué es Statistics, AWS, Azure, GCP. Vamos a hablar de algunos mitos y verdades que se tienen alrededor de las herramientas de IBM SPSS. Y vamos a ver unos demos de cómo se puede conectar la nube, tanto en Modeler como en Statistics. SPSS Modeler es una herramienta de análisis predictivo y de minería de datos que es desarrollada por IBM. Esta se utiliza para poder explorar, para poder limpiar y transformar todos nuestros datos. Y también se utiliza para poder construir modelos predictivos de manera visual y sin necesidad de una programación avanzada, eso de ponerse a hacer líneas y líneas de código. Tiene varias ventajas esta herramienta, como es, por ejemplo, su interfaz gráfica, que es bastante intuitiva, porque nos permite crear unos flujos de trabajo de análisis de datos
de manera visual arrastrando solamente los datos de manera con el mouse. Entonces nosotros soltamos los nodos, que serían como las líneas de código que van a representar los diferentes pasos en un proceso de análisis. Esta herramienta nos permite hacer un preprocesamiento de los datos, entonces eso permite que podamos hacer esa limpieza, esa transformación y manipular los datos antes de llegar a hacer el análisis. Podemos hacer modelos predictivos, entonces ahí vamos a empezar a ver como el futuro, ¿no? Entonces tiene una gran variedad de algoritmos para poder construir esos modelos predictivos, como por ejemplo regresión logística o árboles de decisión, redes neuronales que están muy de moda, y vamos a poder evaluar y validar esos modelos. Entonces, tiene algunos procesos o unas funciones que nos permiten evaluar esos modelos estadísticamente, por ejemplo, unas regresiones, si son correctos para usar o no. Permite usar técnicas, por ejemplo, como las particiones de datos utilizando el train y el test, haciendo validaciones cruzadas. Permite automatizar las tareas. Entonces, nosotros tenemos un flujo de trabajo, ¿cierto? Como poder abrir, limpiar y guardar, por ejemplo. Entonces, ese flujo podemos automatizarlo para que lo haga de manera repetitiva y bastante eficiente. Y tiene integración con otras herramientas que lo vamos a ver en esta sesión. Entonces, él permite integrarse con diferentes herramientas de análisis de datos, de bases de datos, lenguajes de programación, para obtener unos análisis más avanzados. Entonces, ¿por qué sucede esto? Entonces, IBM crea todas sus herramientas en una versión muy estable. Entonces, él genera que todo lo que está en su versión sea perfecto, que no tenga ningún daño o ningún errorcito por ahí metido. Y eso tiene como una desventaja, y es que pues al verificar que todo esté perfecto se demora mucho en lanzar una versión a otra y añadirle nuevas funcionalidades. Entonces, ¿qué hace SPSS? Pues ellos incluyen herramientas como lo es el código abierto con R y con Python para poder conectarnos a la actualidad. Entonces, ya no tenemos que solamente lo que tenemos en la herramienta, sino podemos traer de pronto modelos nuevos. Ahorita, por ejemplo, como está ChatGPT, conectarnos con OpenAI y poder traer esa tecnología nueva que está en el boom y adaptarla a nuestros procesos. ¿Dónde utilizamos Modeler? Por ejemplo, en la minería de datos para poder descubrir patrones y descubrir tendencias ocultas en los grandes conjuntos de los datos. También para hacer análisis predictivo y podemos prever los resultados futuros basados en una historia. Se utiliza mucho, por ejemplo, en casos puntuales como la segmentación de clientes. Entonces, vengan, yo agrupo a mis clientes con unas características similares y dirijo mis campañas de marketing más efectivas a cada uno de esos grupos que yo hice. Se utiliza también para hacer análisis de riesgo, entonces identificar riesgos en áreas como por ejemplo en finanzas o en aseguradoras, para hacer optimización de procesos. Entonces podemos tomar mejores decisiones y decisiones informadas, decisiones inteligentes, porque estamos basados en datos. Se utiliza también en investigación, entonces en campos como por ejemplo la medicina, ciencias sociales, para hacer análisis de datos muy complejos. Ahora vamos a ver entonces qué es IBM SPS Statistics. Entonces, Statistics es ya un software que es utilizado principalmente para el análisis estadístico, como su mismo nombre lo indica. Entonces, SPSS significa originalmente para facilitar ese análisis de datos en las investigaciones sociales, pero poco a poco ha ido expandiéndose a otras disciplinas. Entonces, ya lo utilizan, por ejemplo, en la medicina, en la educación, en la investigación de mercados. Y entonces, ¿dónde podemos utilizar statistics? Entonces, para hacer análisis descriptivos, SPSS permite resumir y describir grandes conjuntos de datos. Ahí hablamos ya de datos de Big Data.
mediante estadísticas descriptivas, como cosas un poco más sencillas como una media, que sería como el promedio, la mediana, desviaciones estándar y frecuencias. También permite hacer análisis inferenciales. Entonces, podemos realizar esas pruebas estadísticas para poder inferir relaciones entre las variables. Oiga, ¿será que es cierto que el salario está relacionado con el género de una persona, que si es mujer o si es hombre gana más o gana menos? Entonces, existen unas pruebas como lo son, por ejemplo, los análisis de varianza o ANOVA, las pruebas T, las regresiones que nos permiten decir si eso es cierto o no es cierto para nuestros datos. Permite hacer análisis de datos también cualitativos, de poder llevar no solamente las variables que son contables, como la edad, por ejemplo, sino otras cosas como unas categorías sociales o, por ejemplo, unas categorías de productos. Permite también hacer algunos modelos predictivos, aunque este no es la herramienta para el fuerte de modelos como tal, también permite hacer algunos. Entonces, unas regresiones logísticas, unos árboles de decisión, series temporales para poder predecir ese futuro que nosotros necesitamos. También permite hacer preparación de los datos. Entonces, también hace limpieza, transformación y preparación de datos para análisis posteriores. Permite hacer unas visualizaciones de datos muy chéveres porque crea unos gráficos, unas tablas y otros elementos visuales para representar los resultados de nuestro análisis de manera clara y de manera más comprensible. Y permite generar unos reportes. Entonces, todo el análisis que hicimos podemos exportarlo en diferentes formatos y hacer unos informes bastante detallados. Entonces, aquí en Statistics también tendremos una interfaz que es bien amigable y que le permite a los usuarios que tengan diferentes niveles de experiencia con la herramienta y con la estadística usarlo. Entonces, aquí tampoco vamos a necesitar de la programación avanzada para poder usarlo, ¿no? Entonces, ya en la industria, en aplicaciones en la vida real, en que se utiliza en el sector público, por ejemplo, para planear los programas y los servicios de una manera más eficiente. También se utiliza para identificar el fraude en las inversiones que hace el sector público, para reducir riesgos, para mejorar la satisfacción de los ciudadanos y poder conocer qué necesitan los ciudadanos o qué prefieren en cada una de las empresas públicas. También para analizar y controlar las irregularidades. Entonces, yo puedo perfilar esos comportamientos que se salen como un poquito de lo normal. En multiindustria, entonces, permite conocer a los clientes o a los consumidores, entonces poder saber qué tipos de clientes tengo yo para poder pronosticar la rotación de productos e insumos, entonces poder tener al día todo ese inventario, pronosticar la demanda, identificar algunos riesgos, analizar el desempeño de las máquinas. Entonces, antes de que se dañen, yo puedo decir, esta máquina a los 10 meses de uso va a necesitar estos repuestos. Entonces, antes de que se dañe, poder arreglarla o repararla preventivamente. Analizar esos canales de distribución y de la competencia y mejorar las campañas de marketing también. En el ámbito financiero, en las empresas financieras, también lo podemos usar para medir y gestionar el riesgo, para poder hacer segmentaciones con los clientes. Entonces, yo elijo varios grupos y les voy dando diferentes productos a los grupos de necesidades. Puedo optimizar también campañas de marketing, prevenir el lavado de activos, diciendo cuáles de sus datos generan esos valores atípicos o anormales, identificar fraudes en las operaciones, perfilar nuestros clientes y auditar los procesos de seguridad de información. En el ámbito académico, también sirve para medir y gestionar el riesgo, para segmentar los nuevos clientes, para optimizar campañas de marketing, para prevenir el lavado de activos. Se utiliza también mucho en las investigaciones, por ejemplo, de las universidades, utilizan
la herramienta de SPSS Statistics mucho para poder esos análisis descriptivos y estadísticos. Entonces ahora vamos a ver qué es Azure. Entonces Microsoft Azure es una plataforma de computación que en la nube, es computación en la nube y es creada por Microsoft y permite desarrollar y probar y poder implementar y también gestionar las aplicaciones y los servicios a través de datos globales. Entonces, es una empresa que aprovecha los servicios de infraestructura, de plataforma y de software. ¿Por qué nosotros utilizaríamos Azure y estas plataformas en la nube? Primero porque nos permite hacer almacenamiento allá en la nube. Entonces, nosotros tenemos un almacenamiento masivo, bases de datos y recuperación ante desastres. Entonces, pasa en el entorno físico que puede dañarse esa máquina física, pero si yo tengo los servicios en la nube, eso va a tener un backup o unos datos de recuperación que me van a pedir para poder recuperarlos. Me permite también hacer desarrollo y hospedaje de aplicaciones, facilita todo ese despliegue de aplicaciones en múltiples lenguajes. Entonces yo no tengo que escoger un lenguaje específico, sino el que necesite o el que entienda, el que se me vaya mejor. Puedo hacer análisis y machine learning o minería de datos. Entonces esos servicios de inteligencia artificial, de análisis de datos y de modelos predictivos, puedo tenerlos allá en la nube. También me da seguridad y me da respaldo porque ofrece herramientas para la protección de datos y genera copias de seguridad. Algo muy importante en esta época es que los datos estén seguros, que esa información que yo tengo que puede ser sensible esté muy bien resguardada. Entonces es muy bueno frente a eso. Azure en específico tiene una escalabilidad bastante buena. ¿Qué es escalable? Es que a medida que va creciendo lo que yo estoy haciendo, ya sea un modelo o ya sean los datos, la herramienta pueda crecer con mis datos. Entonces, Azure es escalable a demanda. Según lo que yo necesite, él va creciendo. Permite hacer variedad de servicios, entonces permite hacer redes, bases de datos, inteligencia artificial, DevOps, IoT, que es Internet de los datos. Tiene seguridad y es global. Entonces, en varias regiones del mundo puedo utilizarlo. Entonces, si yo tengo baja latencia, yo igual puedo utilizarlo dentro de mi sistema, dentro de mi red de herramientas que voy a usar. Ahora vamos a ver qué es GCP. GCP es Google Cloud Platform y es la plataforma de servicios en la nube de Google, que ofrece infraestructura, herramientas, servicios para poder desarrollar, para poder también implementar y operar esas aplicaciones en la nube. Entonces, GCP permite a las empresas y a los desarrolladores también utilizar los mismos recursos y tecnología que Google utiliza para sus propios productos. Entonces, por ejemplo, el motor de búsqueda de Google, nosotros podríamos utilizarlo en nuestros procesos o el motor de búsqueda de YouTube. Se utiliza muchísimo para hacer almacenamiento y bases de datos. También utilizan, ustedes se van a dar cuenta como a lo largo que las tres herramientas, Azure, GCP y AWS, se utilizan para cosas en común. Lo que cambia es como el distribuidor y algunas ventajas unas sobre otras. Entonces, proporciona esas soluciones que son escalables también de almacenamiento de datos estructurados como no estructurados. Entonces, recordemos que los datos estructurados son aquellos que podríamos meter dentro de una cajita, como por ejemplo Excel. Entonces, que vienen en columnas, que vienen por filas, y los no estructurados serían los que no tienen un orden muy específico, una estructura muy formal, como lo son, por ejemplo, los comentarios o los videos, las fotos. Se utiliza GCP también para el análisis de datos y para la Big Data, porque ofrece herramientas avanzadas para el análisis de datos,
para el procesamiento en tiempo real y para los servicios de Big Data como lo es BigQuery, por ejemplo. Se utiliza para la inteligencia artificial y para el Machine Learning también, porque genera modelos predictivos y soluciones con servicios como lo son AutoML y Vision AI. Se utiliza para desarrollo de aplicaciones. Entonces, aplicaciones que necesitan múltiples entornos, como lo es, por ejemplo, Google App Engine y Compute Engine. Entonces, yo puedo traer como lo mejor de cada mundo y armarlo allá en Compute Engine. Se utiliza para networking también. Entonces, para hacer servicios y crear redes globales de alto rendimiento. También GCP es escalable y tiene un rendimiento alto. Entonces vamos a tener servicios que van creciendo rápidamente según la demanda. Permite hacer la integración con productos de Google, como por ejemplo Google Workspace, Google Analytics, que es donde nosotros podemos ver cómo están las métricas de nuestras publicidades, por ejemplo en Meta AI y en servicios de inteligencia artificial. Permite hacer variedad de servicios desde cómputo, almacenamiento, redes, hasta herramientas mucho más avanzadas de análisis de datos y de aprendizaje automático. Tiene también una seguridad avanzada porque ofrece un cifrado de datos en tránsito y reposo. Tiene bastantes capas de seguridad y cumple normativamente la administración de la identidad y tiene unos precios por demanda. Entonces, uno paga por los recursos que consume y tiene unas opciones ahí flexibles para poder reducir los costos. Ahora, AWS o el Amazon Web Service es una plataforma de servicios en la nube de Amazon que ofrece también la infraestructura, el almacenamiento, las bases de datos, la inteligencia artificial y unas herramientas bastante grandes para poder desarrollar e implementar esas aplicaciones, también para poder gestionarlas. Es uno de los líderes en el mercado para computación en la nube y se utiliza normalmente para hacer almacenamiento y bases de datos, entonces soluciones como Amazon S3 o Amazon RDS para el desarrollo de aplicaciones. Entonces, lo que hace Amazon es facilitar el despliegue de aplicaciones, esas aplicaciones web que todos utilizamos, y el procesamiento de los datos también mediante servicios como ES2 y Lambda. Utiliza análisis también y Big Data. Permite hacer ese análisis con servicios como Redshift para hacer análisis a gran escala y herramientas de Big Data para hacer inteligencia artificial y Machine Learning, como servicios como SageMaker para crear modelos de Machine Learning y también permite hacer networking. Entonces, como les dije, casi todas hacen cosas muy parecidas y lo que va cambiando un poco son los precios, los servicios que utilizan, la flexibilidad. Entonces, aquí en el networking, por ejemplo, utiliza redes globales, que son servicios como VPC, Virtual Private Cloud, bastante parecido al concepto de la VPN. Entonces, alguna vez sí se han conectado desde sus casas a la oficina por medio de una VPN. Entonces, esa VPC va a funcionar de una manera parecida. También es escalable y flexible, entonces como les dije, crece según nuestras necesidades, que eso es algo que de manera local no podemos hacer. Si yo tengo físico un computador con una tera de información, cuando se llene la tera lo que voy a necesitar es cambiar ese disco. En la nube él va creciendo a medida que yo voy necesitando más, sin tener que cambiar, sin tener que comprar otro nuevo. Él crece a demanda. Tiene variedad de servicios, entonces almacenamiento de datos, también bases de datos, redes, inteligencia artificial, también permite hacer Internet de las cosas. También tiene una seguridad robusta porque utiliza esas capas de seguridad de cifrado de datos, hasta, por ejemplo, administración avanzada de identidades. También tiene disponibilidad global porque cuenta con varios centros de datos distribuidos en todo el mundo. Y se paga también por el uso. Entonces, nosotros solamente deberíamos pagar por los recursos que consumimos. Entonces, eso genera una estructura de costos flexibles también.
Vamos a ver ahora los mitos y las verdades a través de SPSS. Entonces, algunas veces dicen o he escuchado yo con algunos clientes es que SPS solo es para el análisis local, no funciona bien en la nube. Y no, en realidad, tanto Modeler como Statistics tienen capacidades para poder integrarse con soluciones en la nube. Y IBM ha trabajado en mejorar esas herramientas de integración, por ejemplo, con plataformas como IBM Cloud for Data, para facilitar la implementación de esos modelos y de esos análisis en entornos cloud. Y podemos utilizar AWS, Azure y GCP con contenedores o con instancias virtuales. Otro de los mitos es que SPSS Modeler no soporta grandes volúmenes de datos o la Big Data, y aunque tradicionalmente se utilizaba para hacer análisis en entornos locales o en datasets pequeños o medianos, Modeler puede manejar grandes volúmenes de datos, y cuando digo grandes es grandes, cuando lo integramos en plataformas en la nube. ¿Por qué pasa esto? Y es que en la versión 64 bits de Modeler, el límite son las limitaciones del computador o de la máquina en lo que lo estemos usando. Entonces, Excel, por ejemplo, tiene un límite de 1.200.000 registros más o menos. En Modeler podemos tener infinitos, depende de la capacidad de la máquina en la que estemos usando. Entonces, si por ejemplo ponemos Modeler en una máquina grandota de GCP, pues el límite va a ser infinito. Entonces, cuando nos conectamos, por ejemplo, a esas bases de datos que tenemos en la nube, en Amazon Redshift o en BigQuery o en Azure SQL Database, vamos a poder acceder a todos esos datos y procesarlos, toda esa infinidad de datos que tenemos. Entonces, Modeler va a poder escalar cuando lo implementamos en entornos como Cloud for Data. Otro mito es que no es compatible con otros servicios en la nube. Y en realidad SPS puede integrarse con otras herramientas y con otros servicios en la nube. Entonces, puede utilizar APIs o bases de datos en la nube o servicios de almacenamiento por medio de los conectores, por ejemplo, para acceder a los datos almacenados que tenemos en Amazon S3 o en Azure Blob Storage o en Google Cloud Storage. Otro de los mitos es que SPS es incompatible con los flujos de trabajo del Machine Learning en la nube. Y en realidad no, porque podemos integrarlo perfectamente con los flujos de trabajo del Machine Learning que se ejecutan en la nube. Entonces nosotros podemos entrenar y validar un modelo en Modeler y luego desplegarlos, por ejemplo, en IBM Watson o utilizar una API REST para poder integrarlo con otros servicios de Machine Learning en AWS o en Azure ML. Y permite la exportación de modelos en formatos como por ejemplo el PMML o el ONNX para poder utilizarlos en otros entornos. Otro mito es que SPS no es flexible y no permite el uso de lenguajes. Pero en realidad tanto Modeler como Statistics permiten la integración de scripts de Python y de R, y eso mejora su flexibilidad. Entonces, que hoy salió una librería nueva en Python y que todo el mundo está hablando de eso. Yo me puedo conectar por medio de Modeler o Statistics, la herramienta que yo utilice, para poder traer esa nueva librería. Entonces, esos lenguajes, tanto Python como R, pueden ayudarnos a personalizar nuestros análisis, para conectarnos a servicios en la nube, para realizar tareas adicionales como la automatización de los procesos. Y estas capacidades en realidad son muy útiles para hacer nuestros análisis más avanzados, ir un pasito más. Otro mito es que migrar SPSS a la nube es complejo y es caro. Entonces, esa migración es posible y en muchos casos es bastante rentable, porque con Cloud for Data, SPS Modeler y Statistics pueden desplegarse fácilmente en entornos de contenedores como Kubernetes, en GCP o en AWS o en Azure. Entonces, eso permite aprovechar todos nuestros recursos de manera escalada en la nube sin necesidad de invertir en una infraestructura propia. Y entonces toca comprar un data center, toca comprar todos esos
ambientes de desarrollos, de pruebas, de producción. No, entonces AWS o GCP o Azure nos permite tener eso allá en la nube. Y pues el uso de las licencias por suscripción puede hacer que los costos sean más predecibles. Entonces no tener esos costos secretos o que al final del mes que yo vaya a revisar los costos tenga por allá unos picos grandísimos, sino que puedo ir prediciendo cuánto van a ser los costos. Otro mito es que el rendimiento de SPSS en la nube es inferior al de las instalaciones locales. Y el rendimiento en la nube en realidad depende del tipo de configuración de los recursos que le dimos a la nube que tomamos. Entonces, cuando yo ejecuté, por ejemplo, Modeler en una instancia de AWS EC2 o de Azure Virtual Machine, el rendimiento puede ser superior al que tengo de manera local porque la nube ofrece esa escalabilidad y esa potencia de procesamiento flexible. Entonces, yo puedo ir ajustando la infraestructura en función de las necesidades del cómputo o del almacenamiento o de la memoria. Otro mito es que la seguridad de SPS en la nube es inferior. Y no, porque las plataformas en la nube como AWS, Azure y GCP ofrecen unos niveles de seguridad muy altos. Entonces, que cuando hay un hackeo a través de todas las redes, lo primero que hacen es conectarse a todos los computadores que están conectados a esa red. Como yo ya no tengo los datos en mi máquina, sino que los tengo alojados allá en la nube, es más difícil que saquen la información. Entonces, nos ofrecen esa seguridad y todas esas certificaciones para garantizar nuestra protección de los datos. Entonces, cuando integramos SPSS con esas plataformas, nos beneficiamos de las mejores prácticas de seguridad en la nube. Entonces, que el cifrado de datos, en tránsito y en reposo, autenticación de usuarios, el control de los accesos. Entonces, ¿por qué llega a ser importante esa integración? Entonces, muchas veces necesitamos integrar las nubes como AWS, Azure y GCP con Modeler o con Statistics para poder aprovechar el poder de toda esa infraestructura de la nube que es escalable, que es flexible, para poder hacer análisis avanzados, para poder hacer machine learning, para poder hacer procesamiento de grandes datos y de grandes volúmenes de datos. Entonces, cuando hablamos de escalabilidad y potencia del cómputo, entonces hablamos de cargas de trabajo que son intensas, porque esas plataformas o intensivas, esas plataformas en la nube proporcionan la capacidad de ejecutar cargas de trabajo intensivas, como por ejemplo el entrenamiento de modelos predictivos y análisis que son complejos. Quienes han utilizado de pronto Modeler saben que cuando uno está entrenando un modelo, a veces cuando entre más datos, más tiempo se demora. Esta semana, por ejemplo, estuvimos entrenando unos modelos con un set de datos súper pequeñito, 129.000 registros creo que utilizamos, y se demoraba más de una hora en entrenar esos modelos. Entonces, cuando yo llevo eso a la nube, me permite hacer un entrenamiento del modelo sin depender de mi infraestructura local, es decir, de la máquina física que nos dan a cada una de las empresas. Y puedo escalar ese poder del cómputo según sea necesario. Eso pues sería lo ideal para los grandes conjuntos de datos o los análisis complejos. Permite hacer flexible también. Entonces, si yo necesito más de un recurso para ejecutar un proceso en Modeler o en Statistics, las nubes permiten agregar esa capacidad de manera temporal. Entonces, eso que más o menos se llama como paralelismo. Entonces, que yo necesito tener dos procesos al tiempo, pero son muy pesados. Entonces, lo que hace el computador por debajo es, en vez de tener un solo flujo, yo tengo 4 flujos diferentes. Eso a nivel computacional es costoso porque tengo que tener 4 procesadores diferentes. Entonces, en la nube me permite tener los 4, cuando acabe vuelvo y tengo solo uno. Permite hacer almacenamiento y manejo también de grandes volúmenes de datos. Entonces, que todo lo que yo procese en Modeler, grandísimo, vaya y guárdelo, mejore a la nube, a una base de datos, como en Amazon S3 o en Azure Blob
Storage o en Google Cloud Storage, porque esas nubes permiten el acceso a todos esos datos, entonces permiten hacer todo el proceso de cargarlos o descargarlos. Y eso pues es crucial cuando nosotros trabajamos con Big Data. Permite hacer también una conectividad directa, porque muchas nubes ofrecen conectores ya preconfigurados o APIs para integrarse con aplicaciones como Model. Entonces, ya aquí lo que vamos a hacer es conectarnos directamente a nuestras bases de datos a SPSS sin tener que descargar el dataset. Entonces, en vez de ir a la nube y todas las veces ir y decirle, venga, descárguemelo esto en un archivo CSV, no. Yo me puedo conectar directamente al dataset sin tener que hacer esa manualidad. También para hacer la integración de servicios de Machine Learning y de inteligencia artificial. Entonces yo puedo complementar ese PSS con esa inteligencia artificial en la nube porque tiene unos servicios más avanzados de Machine Learning y de inteligencia artificial como son el SageMaker de Amazon, ML de Azure y AI de Google. Entonces yo puedo preparar, por ejemplo, todos mis datos, puedo explorarlos, puedo jugar con los datos en Modeler y luego integrar esos servicios de la nube para crear unos modelos más complejos o para aprovechar esas capacidades específicas como lo es, por ejemplo, el reconocimiento de imágenes o el procesamiento del lenguaje natural, que en Modeler solito todavía no se puede hacer. Permite hacer también trabajo colaborativo y acceso remoto. Entonces, cuando yo integro SPS con la nube, puedo permitir que varios equipos estén trabajando de manera colaborativa en los análisis de datos desde diferentes ubicaciones. Entonces, yo ya no necesito estar trabajando solo yo en mi máquina, sino puedo estar trabajando con mi compañero al mismo tiempo y los dos ir retroalimentando, por ejemplo, los modelos o esos análisis grandes. Esto pues se utiliza en general cuando yo tengo un proyecto muy grande donde estoy trabajando con múltiples analistas y necesito acceder al mismo entorno del análisis. El acceso remoto también es muy bueno porque yo puedo conectarme a la nube desde cualquier parte. Entonces ya no necesito que los datos y los resultados estén almacenados en un directorio fijo, por ejemplo, que yo tenga que estar conectada al internet o a la VPN de la empresa en la que trabajo, sino en cualquier lado. Y eso lo que hace es mejorar la eficiencia y la productividad. Porque entre más herramientas yo necesite para llegar a los datos, más tiempo se van a demorar en llegar a mí. O en llegar, o si hago lo contrario, ¿no? Si los estoy descargando hacia allá, más tiempo se van a demorar en llegar a la nube. Sirve para hacer automatización y DevOps, que es, por ejemplo, cuando hacemos automatizaciones del análisis. Entonces, nosotros podemos hacer pipelines o tuberías de datos donde podemos automatizar esa ingesta, todo el procesamiento del análisis de datos, como por ejemplo en herramientas de AWS Lambda o Azure Functions o Google Cloud Functions, que permite crear todos esos flujos automatizados que ejecutan los análisis periódicos. Entonces, todos los meses ejecute un flujo de trabajo y esos resultados envíeselo a todas las personas de mercadeo que son quienes necesitan esa información. También ayuda a reducir los costos y los pagos por uso, porque los costos en la nube son optimizados. Entonces, en la nube me cobran solo por los recursos que utilizo. Entonces, puedo optimizar esos costos frente a las soluciones locales que requieren una inversión inicial de hardware. Los usos más comunes o los casos de uso son para hacer análisis predictivos a gran escala. Entonces permite ejecutar modelos de Modeler sobre grandes volúmenes de datos alojados en S3 o en BigQuery para realizar predicciones, por ejemplo, de mercado, de mantenimiento predictivo. También para análisis colaborativo, porque el equipo de científicos de datos, por ejemplo, utiliza Statistics para analizar datos alojados en Azure Blob Storage y colaboran remotamente desde sus diferentes ubicaciones. Tenemos gente en Perú, tenemos gente en Ecuador, tenemos gente en México y cada uno está manejando los datos desde su diferente ubicación. Entonces, esa integración con SPS y las plataformas de la nube ayuda a combinar todas las capacidades de análisis y de predicción con flexibilidad
escalabilidad y servicios adicionales que nos ofrece la nube. Entonces, esto lo que nos hace es generar un entorno robusto, un entorno sólido y que es eficiente para la toma de decisiones basadas en los datos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para poder implementar una integración entre SPSS Modeler y Azure o AWS o GCP? Una licencia de Modeler, una licencia de la nube que estamos utilizando, ya sea Azure, AWS o GCP, el conocimiento técnico acerca del funcionamiento de Modeler y el mismo conocimiento, pero de la nube que vayamos a utilizar. Conocer las reglas de negocio específico, porque no es lo mismo para un banco de pronto perder a un cliente que tenía un buen riesgo y yo le dije, no, es que yo creo que ese riesgo es malo, a otro banco que es mucho más grande, que él sí podía decirle a ese cliente, aunque tenía un riesgo medio, que sí le podía prestar algún dinero. Entonces, esas reglas de negocio van a ser muy importantes para cuando estemos construyendo e implementando nuestras integraciones. Y tener en cuenta las arquitecturas antes de iniciar nuestros proyectos. Entonces, yo ya les voy a mostrar algunas arquitecturas que tenemos aquí para los demos, para que lo revisemos. Entonces, vamos a hacer un demo entre Modeler y BigQuery. ¿Qué es BigQuery? Entonces, BigQuery es un servicio de almacenamiento y análisis de datos que es totalmente administrado por Google Cloud y está diseñado para procesar los grandes volúmenes de datos o la Big Data. Entonces, utiliza SQL como el lenguaje de consulta y está optimizado para realizar análisis a gran escala de manera muy rápida y eficiente sin necesidad de gestionar la infraestructura subyacente. Entonces, ¿dónde se utiliza? En análisis de grandes volúmenes de datos, porque BigQuery permite consultar y analizar terabytes o incluso petabytes de datos utilizando SQL. Se utiliza para el Business Intelligence y para generar los reportes. Y pues es ideal para realizar análisis de datos, para generar reportes en tiempo real, para tomar decisiones empresariales que están basadas en los datos. Se utiliza para hacer integración con Machine Learning, entonces permite entrenar y ejecutar modelos de Machine Learning directamente en los datos almacenados. Permite hacer almacenamiento de datos, entonces funciona como un almacén allá en la nube, donde yo puedo cargar y almacenar y hacer consultas de grandes conjuntos de datos. Es totalmente administrado, entonces es un servicio sin servidor, lo que significa que uno necesita configurar ni mantener servidores porque Google maneja toda la infraestructura. También es escalable, entonces yo hoy empiezo con poquitos datos, 1 giga, y a medida que voy aumentando, entonces ya puedo estar llegando a las teras de información y él va creciendo a medida que va creciendo mi conjunto de datos y permite trabajar con la misma eficiencia. Hace consultas rápidas y optimizadas. BigQuery utiliza el poder de procesamiento distribuido de Google para poder ejecutar consultas de SQL a gran velocidad y sobre los datos grandes, sobre los volúmenes de datos grandes. Es un costo basado en uso, entonces BigQuery me cobra en función de los datos procesados por las consultas y el almacenamiento que estoy utilizando. Entonces, lo que me hace es, yo le cobro por lo que tiene allá almacenado. Entonces, eso hace que sea flexible en términos de costos. Tiene una integración nativa con GCP, entonces se integra con todos los servicios de Google Cloud como Cloud Storage, Dataflow, Datapro, iPlatform. Tiene seguridad y control de acceso. Entonces, ofrece un cifrado de datos en tránsito, en reposo y permite gestionar permisos a nivel de fila, de columna, de tabla. Y tiene una herramienta especial que se llama BigQuery ML, que permite entrenar modelos de Machine Learning directamente en la plataforma utilizando SQL sin necesidad de exportar los datos. Entonces, normalmente BigQuery se utiliza para empresas que necesitan analizar volúmenes de datos que son muy grandes en tiempo real y realizar análisis avanzados sin gestionar una infraestructura compleja. Entonces, vamos a ver la arquitectura de cómo debería ser un proyecto de BigQuery. Entonces, tenemos unos datos almacenados en GCP, específicamente en el servicio de BigQuery. Podría ser una base de datos
o unos archivos planos de Excel, por ejemplo, CSV o DAT. Y vamos a poder conectarnos nosotros como analistas a través de o una ODBC o de un puente de datos, y vamos a poder traer esos archivos desde Modeler cliente, y vamos a poder utilizar eso que nosotros construimos en Modeler, por ejemplo, en procesos de batch, para que el sistema del cliente se conecte a sus procesos de batch y lo lleva a los consumidores finales, que a veces podemos ser nosotros mismos, otras veces pueden ser otras áreas. Entonces, voy a abrir Modeler rápidamente y aquí tengo mi demo. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Construimos dos nodos por medio de la importación de extensión. Si nosotros abrimos, eso es código. ¿Sí? Por la complejidad del código, no les voy a entrar a explicar línea a línea, pero lo que estamos haciendo es creando una conexión a GCP a través de Python para Spark o de Python solito. ¿En qué difiere eso? La versión de Modeler. De la 18.4 hacia atrás solamente teníamos Python para Spark, y ya en la 18.5 ya tenemos Python solito. Entonces, a partir de este código nos podemos conectar a unos datos que tenemos en la nube. Yo, por ejemplo, tengo aquí mi consola de BigQuery y tengo unos datos almacenados en esta tabla que se llama Tscala. Entonces tengo 3 archivos de datos. Como pueden ver, vamos a utilizar este que se llama HR,C. Entonces, estos datos yo quisiera traerlos a Modeler para poder empezar a hacer análisis interesantes. Entonces, vamos a poder ejecutar, por ejemplo, vamos a ejecutar estos 3. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un gráfico sencillo de distribución, una tabla para que me muestre los datos y un análisis de datos, que es uno de los fuertes de Modeler, poder hacer ese análisis de cómo están mis variables. Entonces, veamos primero la tabla de datos. Eso que yo tenía aquí en BigQuery lo puedo ver a través de Modeler por medio de una tabla. Vieron que fue muy rápida la conexión. Todo a través de Python. Tenemos 15.000 registros que cargaron en como 2 segundos quizás. Tenemos el gráfico de distribución que nos permite hacer Modeler. Entonces, ya veamos algo interesante acá. Por ejemplo, ¿quiénes son los que más se van? Este archivo de datos es un archivo de deserción, pero de empleados. Entonces, a quienes promoví en los últimos años son como los que se quedan, y los que se van son los que no promoví. Y por último, el análisis o la auditoría de datos, que me permite saber todos los estadísticos y la calidad de los datos, cuántos faltan, cuántos son atípicos. Recordemos que el concepto de valores atípicos son esos datos que salen de la normalidad de los datos o de esa curva de la campana de Gauss. Entonces, rápidamente podemos hacerlo. Tenemos lo mismo en BigQuery, lo único que cambia es lo mismo en Python para Spark, lo único que cambia es por la versión de Modeler. Y nosotros quisimos ir más allá. Nosotros no nos conformamos con hacer un código, sino que creamos un nodo. Entonces, eso mismo código que está por allá, todas esas líneas que terminan siendo un poco tediosos para quienes no son programadores, nosotros los convertimos en este nodo, que es tal cual como cualquier otro nodo de Modeler de importación. Entonces, ¿qué me pide acá? Las credenciales de un JSON, que son las que me permiten conectarme a BigQuery, y el query de lo que necesito hacer. Entonces, yo, por ejemplo, acá seleccioné toda la tabla de HR, pero con una excepción. Entonces, tome los que el salario sea igual a medio. Entonces, si ustedes quieren, nosotros podemos ayudarlos a crear estos mismos nodos, que en vez de tener que hacer todo ese código, ya solamente tengan que hacer la conexión directa para que sea más fácil de implementar, para que sea más fácil de utilizar. Pues aquí está cargando también.
Entonces, aquí tenemos, es el mismo porque tenemos la misma base de datos, pero cuando vemos la distribución solamente tenemos el salario mes. Entonces, qué bueno poder hacer esa integración donde yo ya ni siquiera tengo que estar conectada al código, yo ya no necesito conocer ese código, sino puedo verlo por medio de solamente una interfaz gráfica. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene Modeler a comparación de otras herramientas, y es que yo no necesito utilizar código, sino puedo hacer todo por medio de clics. Vamos a ver ahora el demo de Statistics. Entonces, ¿qué necesitamos ahora para implementar nuestra integración con Statistics, Azure, AWS o GCP? Entonces, lo mismo. Una licencia de Statistics, una licencia de la nube que vamos a utilizar, el conocimiento técnico de Statistics, el conocimiento técnico acerca de la nube que vamos a utilizar, las reglas de negocio y tener en cuenta nuestra arquitectura antes de iniciar. Entonces, ¿qué es S3? En este caso vamos a ver el ejercicio con S3 y S3 es un servicio de almacenamiento en la nube que es ofrecido por Amazon Web Service y permite almacenar y recuperar cualquier cantidad de datos desde cualquier lugar. Es utilizado principalmente, por ejemplo, para el almacenamiento de datos y también se conoce mucho por la escalabilidad, por la durabilidad y por la seguridad de los datos. Entonces, se utiliza mucho para el almacenamiento de datos no estructurados. Entonces, esos datos no estructurados tienen una particularidad y es que tienen un peso más grande. ¿Sí? Una foto pesa mucho más que un dato, debe decir, por ejemplo, el que teníamos aquí, venta media. Entonces, se utiliza para almacenar todos esos volúmenes, como son archivos multimedia, documentos, las copias de seguridad, los registros. Permite hacer backups y recuperación de desastres. S3 es ideal para mantener esas copias de seguridad y para mantener los datos seguros, para mantener los datos disponibles para nuestra recuperación en caso de incidentes. Permite hacer distribución de contenido con servicios adicionales como es Amazon CloudFront. S3 puede distribuir el contenido multimedia y archivos a usuarios finales con baja latencia. Entonces, como cuando, por ejemplo, uno abre el perfil de Facebook y le aparece la foto de todos los amigos, eso es lo que hace, cargas rápidas y los envía S3 por medio de CloudFront. Permite hacer también almacenamientos de datos para aplicaciones web y móviles. Entonces, se utilizan por muchas aplicaciones como el backend de almacenamiento de imágenes, de videos y archivos de usuario. Se utiliza para hacer Big Data también y para hacer análisis. S3 utiliza grandes conjuntos de datos que pueden ser procesados por servicios como AWS Glue o Amazon Redshift. Tiene también escalabilidad ilimitada. S3 permite almacenar cualquier cantidad de datos sin necesidad de preocuparse por la capacidad o el crecimiento. Entonces, lo mismo que pasaba con BigQuery. Va creciendo a medida que yo necesito que los datos crezcan. Tiene durabilidad y disponibilidad. S3 ofrece una disponibilidad alta y una durabilidad del 99.9999%, 11 nueves, replicando todos esos datos en múltiples ubicaciones dentro de una región. Tiene una seguridad también avanzada y eso incluye control de acceso detallado, cifrado de datos, por ejemplo, en reposo también y en tránsito, y unas políticas de acceso a nivel de objeto. Tiene unos precios también flexibles, entonces yo pago solamente por el almacenamiento que uso, bastante parecido a como BigQuery lo hace. Entonces, eso hace que sea rentable para diferentes tipos de datos, en especial los que les dije, datos no estructurados. Y ofrece diferentes almacenamientos. Entonces, está S3 estándar, S3 Glacier, que es para archivos de largo plazo, S3 Intelligent Tiering, para optimizar costos automáticamente. Y permite pues hacer la integración con otros servicios de AWS. Entonces, como S2, Lambda, CloudFront, servicios de análisis como es, por ejemplo, Athena, Redshift, permite hacer versionado de objetos. Entonces, quienes han utilizado pronto Modeler y Statistics saben que si yo guardo una ruta, la sobreescribo. Entonces, yo podría hacer ese versionado de rutas y tener
ruta de versión de la ejecución de las 7 de la mañana, ruta de ejecución de las 7:01, ruta de ejecución de las 7:02. Entonces, puedo almacenar esas diferentes versiones de mi mismo archivo y eso es útil para hacer auditorías, para hacer restauración de versiones anteriores. Permite hacer también transferencia y migración. Entonces, soporta grandes transferencias de datos como AWS Snowball o Transfer Acceleration. Entonces, vamos a ver la arquitectura ahora de AWS. Es algo muy parecido, porque al final las dos nubes van a soportarnos los archivos como una bodega de datos allá en la nube. Entonces, tenemos un servicio de AWS, en específico tendremos S3 con nuestras bases de datos, los archivos planes. Nos podemos conectar a través de una ODBC y nosotros como usuarios vamos a conectarnos a SPS Statistics. Entonces, vamos a ver el demo de Statistics. Entonces, yo tengo un archivo vacío de datos. Esta es la interfaz de Statistics y tengo acá el código de Statistics. Entonces, yo voy a poder ejecutar todo este código donde me voy a conectar a Statistics, voy a conectarme a mi bucket de S3. Aquí lo tenemos 3 archivos en CSV. En el otro caso en BigQuery teníamos era la tabla de datos allá almacenada. Acá tenemos son 3 archivos guardados CSV. Entonces vamos a traer la información que traen esos archivos. Entonces, a partir del código nuevamente, eso lo que hacemos es la conexión a S3 por medio de la librería Boto3 y al final utilizamos el código ya propio de Statistics para poder hacer un análisis. Entonces, ¿qué es un análisis de frecuencias? Entonces, ejecuto la sintaxis. Me crea un nuevo archivo de datos donde voy a tener toda la información en mi herramienta. Entonces, ya no tengo que descargar el archivo, sino que lo tengo en la nube, vengo, lo utilizo, lo transformo y puedo volver a subirlo. Y aquí en el resultado tengo la información de los datos que construí, los datos que tenía ya. Aquí también podríamos hacerlo, lo mismo que hicimos en Modeler de poder tener un nodo. Entonces aquí podemos tener un importar datos de cloud donde va a tener un archivo JSON y un query. Entonces en este caso lo hicimos para GCP. Entonces los invitamos a que si quieren hacer esas conexiones por medio de los nodos o por medio de acá de los menús de Statistics, puedan contactarse con nosotros para que les ayudemos a construir eso sin necesidad del conocimiento de abajo del código. O si quieren, por el contrario, hay algunas personas que somos amantes del código, construirlo a partir del código, pueden hacerlo con nuestra ayuda. Bueno. Muchas gracias a todos por asistir a este webinar. No sé si hay preguntas. Lau, muchas gracias. Bueno, como les había indicado al inicio de la sesión, vamos a lanzar en este momento un pequeño sondeo, todo ello con el fin pues, de que poder conocer la percepción de ustedes acerca de nuestro webinar. De igual manera, también van a recibir, acuérdense, al finalizar la sesión, una pequeña encuesta. Cualquier pregunta nos lo pueden escribir a través del chat. Lau, ¿me escuchas? Sí.
Sí, yo te Bueno, escucho. nos preguntan, acá hay una pregunta y es si SPSS se puede integrar a otras herramientas. Sí, por medio de código. Todas las herramientas de IBM, las que son como de la misma, del mismo grupo, se integran rápidamente porque IBM hace como esos puentes. Todas las que son fuera de IBM se pueden integrar por medio de código abierto, ya sea de R o desde Python. Perfecto. Otra de las preguntas que nos hacen es si hay que tener conocimiento de código para poder realizar estas integraciones. No, no es necesario tener el conocimiento del código porque, digamos, si ustedes piden ayuda desde nosotros, desde Cala, nosotros les podemos construir esos nodos, como les mostré, donde solamente van a tener que asignar los valores necesarios en el caso del JSON o de la consulta, tal cual como ustedes integrarían, por ejemplo, un archivo de texto plano. Pero si quieren hacerlo solitos, ahí sí es necesario que tengan ese conocimiento de código de Python o de R. Perfecto. Bueno, Lau, creo que hemos cumplido con nuestro horario de la sesión. De todas maneras, quiero agradecerte por seguir contribuyendo a fortalecer nuestro conocimiento acerca de estas herramientas que al final terminan siendo de muchísimo valor, no solamente para áreas técnicas, sino también para áreas operativas y de negocios, como lo mencionabas al inicio, áreas de mercadeo. Utilizan muchísimo esta herramienta. Esperamos que esta no sea la primera ni la última vez de tenerte aquí en estas sesiones. Y a todas las personas que se conectaron, pues queremos agradecerles por haber sacado un espacio para seguir enriqueciendo su conocimiento. También los invitamos a que nos sigan en redes sociales y que sigan nuestro sitio web para que ahí estén pendientes de todos los eventos que vamos a estar realizando. De igual manera, les recuerdo que les va a llegar una pequeña encuesta, la cual los invitamos a que diligencien para poderles compartir las memorias del día. Muchísimas gracias a todos, Lau, que tengas un feliz día. Muchas gracias. Estén muy bien, que tengan un feliz día.